Hola, bienvenidos a este cuarto episodio del Colecho Podcast y en esta ocasión invitamos a un infectólogo pediatra para tocar un tema que es bastante importante para todos los papás y es la principal causa de atención en pediatría, la famosísima fiebre, y les vamos a enseñar cómo tomarla, cuál sería el mejor termómetro para una medición completamente eficaz y también orientarlos a ustedes como papás cómo atender a un niño con fiebre en casa y cuándo ir al servicio de urgencias de un hospital. No dejen de ver. ¿Quién no ha tenido fiebre en su vida? Calentura y pues prácticamente escuchamos esa palabra y pues sí, nos causa mucho miedo y temor. Y para hablar acerca de este importantísimo tema, pues qué mejor que platicarlo con un infectólogo pediatra. Por eso invitamos a un amigo y maestro que es el doctor Rubén Darío Gutiérrez, que aunque lo ven tan joven, pues en mi momento de formación como interno, pues tú ya eras residente de pediatría, ya estabas a punto de acabar, ahí fue donde te conocí, pues ya posteriormente la vida hizo que coincidiéramos de nuevo, pues ya hasta trabajamos en algunas ocasiones en conjunto y por eso pues me gustó invitarte para que habláramos de este tema y pues sobre todo explicáramos y tranquilizáramos a todos los papás para la forma de abordar la fiebre en sus pequeñitos. No, hombre, pues muchísimas gracias por invitarme, Gustavo. Ya sabes que aquí estamos. Bueno, y pues antes de empezar a hablar de todo esto que puede llegar a ser un poco extenso, pues primero tenemos que aterrizar en la definición. ¿Qué es fiebre? Bueno, fiebre es cuando por motivos, voy a tratar de explicar sin tantos términos médicos para que me pueda dar a entender, ¿verdad? Y fiebre es cuando por las razones que sean tanto externas al cuerpo humano o internas, que es lo más común, estas elevan la temperatura corporal por arriba, 38.0 o por arriba de esta cifra. Y pues bueno, para tener una adecuada, medición de la temperatura, pues ya lo sabemos, se necesita de termómetros, ¿sí? No es tan válida esa parte de que ya sabemos de tocar al niño y decir tiene fiebre o no. Y bueno, eso sería la definición Sí, digo, tanto en pediatría o básicamente es la elevación de de la de la temperatura corporal, ¿no? Pero pues nosotros en medicina sabemos que pueden ser muchas causas lo que ocasionan elevación de la temperatura, ¿no? Virus, bacterias, sí, básicamente, cuando estamos hablando de situaciones internas, del cuerpo humano, y generalmente van a ser procesos infecciosos, de las cuales tenemos que decir que las más comunes van a ser situaciones virales, bacterianas le seguirían, pero asimismo también existen otras cosas que pueden causar elevación de la temperatura corporal, como situaciones inflamatorias, entre otras situaciones reumatológicas. Cuando hablamos de situaciones externas, hablo principalmente del golpe del calor, entre otras cosas que ya tienen que ver, sobrearropan mucho a los bebés cuando son chiquitos. esto clásico de sobreasolear también a los niños, golpes de calor, ¿no? Claro. Y prácticamente. Oye, y ahorita tocaste el aspecto de la medición de la temperatura, ¿no? Y es ahí donde los papás entran en conflicto y siempre te piden, oye, doctor, recomiéndame cuál sería el mejor termómetro para tener en casa, ¿no? O inclusive hay papás que tienen dos tipos de termómetro y me dicen, oye, es que le tomé con uno aquí y con otro acá, aquí decía una cosa, aquí decía otra cosa, ¿qué hago, no? Entonces, eh, ¿tú cuál es el termómetro que recomiendas para que tengan en casa los papás? Es una pregunta un poco compleja de responder porque ¿O cuál es el más práctico, vaya? El que exacto, nos va a servir, si ¿no? vamos a hablar de Aunque practicidad. la evidencia científica te diga, ese termómetro es el mejor,
obviamente sabemos que los niños no se dejan, etcétera. Sí. Entonces, en la práctica, ¿cuál es el termómetro que tú recomiendas que tengan los papás en casa? Bien, yo recomendaría, un termómetro que fuera, a distancia, es decir, con toma infrarroja, digital. Si vamos a hablar de precisión, no son los más precisos, por lo que ya comentamos. Existen, situaciones, como por ejemplo, si de este lado me está dando el clima y yo me tomo la temperatura de este lado, voy a tener una cifra. Si de este lado no me está dando el clima, voy a tener otra temperatura en el otro sitio. Y bueno, ya un poquito más hablando de los que son un poquito más precisos o tienen mayor precisión, entonces tendríamos que hablar de termómetros que sean específicamente rectales, digitales, y específicamente sirven para los niños menores de 3 años, de 0 a 3 años. Pero sí también esta información, y lo digo a colación de que por ahí se podría interpretar ciertas situaciones, es de que cuando hablamos de termómetros, rectales, tienen que ser forzosamente termómetros especiales para eso, porque por ahí alguien muy fácilmente podría agarrar un termómetro de mercurio, de los que son de cristal, e introducirlos y podríamos ocasionar un tremendo problema, ¿no? Que prácticamente los termómetros de mercurio ya ni se utilizan, ¿no? Pues sí, hoy sabemos Prácticamente la todos son, electrónicos, pero también tenemos que estar muy pendientes porque, pues, digo, son equipos, después de determinado uso, pueden ya como que fallar un poquito, o si la batería no es, eficiente, también puede modificar tal vez la lectura de la temperatura, ¿no? También son cuestiones que tenemos que decir porque, pues, igual, no vamos a decir: "¿Sabes qué? Esta marca de termómetro es la sí, mejor", ¿no? ¿no? Así es. Y bueno, después vienen en grados de precisión, los, rectales son los número uno, después vendrían los, orales y por último los axilares. Pero Pero los axilares es donde, la lectura demora mucho, los papás batallan, ¿no? Es que el niño se mueve, es que no puedo, ¿no? ahora, en nuestro, y lo sabes que nos dedicamos a esto, estos termómetros, tanto el rectal, obviamente jamás vas a poder tomarle la temperatura así a tu hijo. Mientras está dormido, olvídalo. Claro. Oral, axilar. En cambio, al que yo me refería era el termómetro que se toma a distancia, incluso los puedes tomar estando dormidos. Y la otra parte como infectólogo es de que si tienes hermanos o hay hermanos, pues ese termómetro no está en tanta contaminación que acabas de tomar con otro niño, etcétera, ¿no? Oye, esos termómetros se pusieron muy de moda después del COVID, ¿no? Fue como que el Sí. el boom, antes casi no se utilizaban, ¿no? Pero también, aparte de usar el termómetro, pues, ustedes como papás, yo creo que considero tienen que, desde bebés, ir conociendo más o menos cuál es la temperatura de tu bebé, no que se la chequen, no, sino simplemente con el tacto, pues, van a ir descubriendo si su bebé es cálido, si su bebé es, friolento, si le gusta el calor, si le gusta el frío, ¿no? Y obviamente, si le checas la temperatura por checarla y está alta, pero tú lo tocas y lo sientes bien, es ahí donde también tienes que hacer una asociación de la medición de la temperatura y, cómo, está la sensación que percibes a través de tu bebé, ¿no? Porque definitivamente cuando tenemos fiebre, tocamos la piel de nuestro bebé y sentimos cómo el calor se nos pasa a nuestro cuerpo. Absolutamente, y no nada más eso, sino que también vamos a ver a un niño irritable, un niño que los papás saben perfectamente, que el comportamiento habitual del niño no es el común, no es lo que siempre veo con mi bebé, no es lo que siempre veo con el niño o la niña, y si aunado a esto tomas temperaturas con termómetro, dicho sea de paso, eh, y hay mediciones por arriba de 38 de 38.0 o 38. Bueno, hay que empezar a pensar en que sí estamos ante, una fiebre, ¿no? Claro, y si es un termómetro de esos de distancia infrarrojo,
les medimos en la cabeza porque, pues, cuando son pequeños, la cabeza es la parte más grande del cuerpo, aunque pareciera que no, pero, Sí. pues, finalmente es donde tenemos mayor superficie corporal y es, pues, donde pudiese ser la temperatura más precisa, ¿no? Así es. Y también, pues, ir conociendo que luego, pues, dicen: "No, es que la cabecita está caliente, pero los pies están, fríos y las manitas están frías", ¿no? Y muy probablemente no es que estén fríos, sino que estén sudorosos, porque, pues, están tratando de regular la temperatura, pero no tienen la misma regulación que nosotros los adultos. Sí, ahora, el niño que tiene fiebre, y no me va a dejar mentir las señoras y señores que estén por ahí escuchando esta conversación, que cuando los niños tienen fiebre es común ver el extraño fenómeno de que, doctor, es que nada más le siento la cabeza caliente y el cuerpo, pero las manos las tiene frías y los piecitos. Bueno, hay una explicación para eso. Generalmente cuando ocurre la fiebre, por situaciones bacterianas, virales, bacterianas infecciosas, vamos a tener una situación que se conoce como vasoconstricción periférica. Y eso va a hacer que se cierren los vasitos, digamos, más superficiales en el cuerpo de los niños y por ende las partes más externas del cuerpo humano son las que se van a enfriar. No va a haber un adecuado paso de la circulación sanguínea y esto se va a concentrar en el cuerpo del bebé, en la cabeza del bebé, y es en donde más vamos a sentir, al tacto, el calor, ¿no? Una elevación no normal en el cuerpo del niño. Claro. Oye, ¿y a partir de qué, edad tú recomendarías que los papás tuvieran un termómetro en casa? No, que De recién nacidos o ya tal vez más, más grandecitos? desde antes de que nazcan. Pero para que lo apunten aquellos que van a ser próximos papás. Y yo siempre, fíjate que lo recalco mucho en la consulta del primer mes. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor ya tienen como un mes, una semana, mes, 15 días, y están, próximos a que les apliquen las vacunas de los 2 meses, ¿no? Entonces, tal vez ese pudiese ser el primer evento en el cual los papás se van a enfrentar a fiebre en sus hijos y pues prácticamente es donde se bloquean y pues no saben dónde recurrir o definitivamente qué hacer, ¿no? Pero pues así como tú lo dices y se puede hasta en los baby showers que regalen un buen termómetro, es un regalo bastante útil, o si no, pues cuando la visita del bebé o si no que los papás lo compren para tenerlo como parte de un botiquín, ¿no? Ujú. Oye, pero también ya es que te decía que les causa a las mamás mucha angustia, mucho temor, o sea, el ver que la temperatura está arriba de 38 grados, ¿no? Y es que no sé por qué se tiene la idea o ese mito que si bebé o niño tiene fiebre, tienes que evitar que esa fiebre suba. ¿Por qué? Porque esa fiebre, si tú no la controlas y sigue subiendo, el resultado va a ser una convulsión. Entonces, prácticamente siento que la mayoría del miedo de la fiebre es que el hijo pueda convulsionar. No, bueno, no, fiebre no es igual a convulsión, ¿no? Esto va a tener o va a haber gente o va a haber, nenes que van a tener una predisposición a las crisis convulsivas febriles y bueno, en estos, situaciones que nosotros llamamos como antecedentes heredofamiliares, si hubo por ahí alguien, un papá, un tío, una mamá que sí convulsionó, cuando tuvo fiebre en edades pequeñas, existe o cabe la posibilidad, de que uno de nuestros hijos también lo pueda padecer, es un hecho, ¿no? Claro, Pero bueno, esto tiene, ciertos criterios, como es, una edad, ¿no? sí, Esta empieza a los 6 meses y más o menos termina hasta el quinto año. Y solo durante esta etapa, de edad es en donde se podría dar, las crisis convulsivas febriles. Y dicho sea de paso también, ya que estamos hablando de ellas, pues tendrían que ser crisis convulsivas, en términos,
no malignos, ¿no? Claro. Crisis generalizadas que duren menos de 15 minutos, que Y no se repitan en 24 horas, y también es importante, en ausencia de una claro, infección del sistema nervioso central. así es, ¿no? Y también es Perdón, importante perdón, es que ya empecé con situaciones médicas. En ausencia de alguna infección cerebral de los niños, ¿no? sí, no, y también es importante que, como tú dices, si tenemos el antecedente y ya es un niño que es propenso a convulsionar, te puede convulsionar con 38.1, 38.2 o con más de 39 grados, ¿no? Así es. Ahora, Eso es importante que lo tengan en consideración, ¿no? volviendo al tema de la misma pregunta que me hacías, Gustavo, la fiebre, recordemos que es un mecanismo de defensa, que, que el cuerpo del niño está montando un acto defensivo por su sistema inmunológico y, y es común ver incluso niños que tienen 38.0 grados centígrados o más, pero ver que están jugando, que están tranquilos, ¿sí? No es una emergencia como tal, Sí, no urgencia, tendría que generar motivo de preocupación, ¿no? pe Observación sí, observación sí, ¿no? Ahí preocupación, creo pues sí, disminuirlo un poco, ¿no? claro, y más si esto, pone molesto al niño, lo pone irritable, indiscutiblemente que tampoco estamos diciendo que hay que dejarlos arder en fiebre toda la noche, etcétera, ¿no? Claro. Sí, pero es que sí tenemos esa como que idea que tenemos que evitar que la fiebre suba, ¿no? Por lo del tema de las Sí convulsiones. estresa mucho a las mamás, ¿no? Así es, ¿no? Y, pues, caemos en, un medicamento para la temperatura y ven que no le hace, o sea, que bueno, sí le hace, ¿no? Porque hasta los papás te dicen: "Es que tenía 38.5 y le bajó a 38, pero no le sigue bajando". Y los papás quieren que la temperatura siga bajando. Sí, es súper común, Es ver nuestro día a día, o sea, sí, es súper común, que se comuniquen con nosotros las mamás, los papás, y es que tiene 38.5. Okey, no pasa nada, empleamos antipiréticos o medicamentos que sirven para bajar la temperatura, y la mamá a veces quisiera, o los papás a veces quisieran que en cuestión de 2 3 minutos la temperatura ya bajara y el niño estuviera como si nada, y que no le volviera a subir y la que no le volviera a subir el ajá. pero realmente los medicamentos que son vía oral, dicho sea de paso, tienen un efecto que a veces oscila entre los 30 40 y a veces hasta 1 hora, Sí, así hasta es, 40 minutos. no es rápido. No es rápido, el descenso es gradual. Y bueno, aquí es donde también, quisiera tocar un tema, que es importante, el apoyo en estos casos con los bañitos de agua tibia. Y digo que quiero tocar el tema porque cómo le gusta, correr esa idea de bañar a los niños con agua fría, ¿no? Claro. Cosa que estaría O el alcohol también, ¿no? O sea, por ahí escucho que peligroso, ¿no? le ponen fomentos de alcohol para regular la temperatura. No hay ninguna situación con respecto, evidencia científica hay de que con los baños de agua fría vas a empeorar todo, ¿no? Las compresas de agua fría también. No, más bien tendría que ser, agua tibia y estas sí van a ayudar. Obviamente tendría que ser un bañito de un tiempo razonable, Claro, 15 20 minutitos, en lo que está haciendo efecto, la medicina que se empleó para bajar la temperatura. Y bueno, lo que sigue es lo que comentas, ese ejercicio que se tendría que hacer en casa con los papás, en el que se tiene que observar al bebé, sí, pues sepan sobre todo eso, ¿no? Y nosotros, obviamente, educar y explicar cuáles son esos datos de alarma, ¿no? eso es lo que vamos a Donde no hablar de ello. poner atención. Y, también es muy importante
que pues son demasiados los microorganismos que nos van a provocar un proceso infeccioso en nuestro cuerpo y cada microorganismo se comporta diferente. Por eso es que hoy viste que tu niño se enfermó de fiebre y fue de esta manera, se volvió a enfermar en un mes y fue de otra. Y entonces, eso es lo que también a veces a nosotros nos puede ayudar un poco para sospechar de qué virus se puede tratar, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el virus de la influenza como que tiene un patrón muy característico. El dengue también tiene un patrón de fiebre muy, muy marcado, ¿no? La rociola también es bastante frecuente. Entonces, pues, aunque los papás nos digan, pues tal vez nosotros, pues sospechamos y nos tranquilizamos, pero pues finalmente cuando tienen un comportamiento así un poco agresivo, de fiebre que no baja, de que bajó y le volvió a subir a las 4 horas, ¿no? Entonces, pues es ahí donde pues la observación es sumamente importante. Sí, indiscutiblemente. Y bueno, lo que decías es sumamente difícil a veces, incluso para nosotros los doctores. Hay ciertos síntomas que están traspolados, que son muy similares, y ahí es en donde viene esa parte donde nosotros decimos, sospecho, creo que se está tratando de esta situación, de este virus, o cuando ya hablamos de situaciones que ya no nos parecen tan virales, sino más bien bacterianas, y en donde, dicho sea de paso, también ahí sí se tendrían que emplear antibióticos. Claro. En las situaciones virales, bajo ninguna circunstancia se tienen que emplear antibióticos. Y bueno, es súper común ver mamás que inmediatamente que aparece fiebre, la frecuencia dice que las mamás creen que fiebre es igual a antibióticos, Claro. cosa que no es así, pues. Ajá, o sea, fiebre es igual a infección, infección es igual a antibiótico. Exacto, pero aquí es fiebre sí es igual a infección, pero de infecciones hay 2 tipos, las virales que no necesitan, antibiótico, y las bacterianas que sí necesitan antibiótico. Y ahí es en donde nosotros como especialistas, tomamos las decisiones, lo más correcto, posible para con los niños, ¿no? El uso o el abuso de antibióticos, pues, es algo que debemos de hacer hincapié en que, pues, es incorrecto. Sí, o sea, estamos atravesando una situación de resistencia antimicrobiana muy grande y pues lamentablemente a veces se escucha papás que están más a favor de antibiótico que de una vacuna, ¿no? Que pues no debería de ser así, pero pues bueno, ese es otro tema muy, muy aparte, ¿no? Lo hablamos después, si Después, gusta. y también, fiebre no es igual a antibiótico, y también fiebre no es igual a hacer estudios de laboratorio, ¿no? Sí, Porque esa es otra, ya que, la fiebre es un, digamos que parámetro que va a aparecer antes de que se presente como tal la enfermedad. Eso también es importante que lo sepan, que, pues, en la historia natural de todas las enfermedades tenemos periodos predrómicos, que es donde prácticamente la fiebre es la protagonista, ¿no? Entonces, aunque queramos hacer un estudio, pues, tal vez este estudio no nos va a arrojar nada y pues, ¿qué va a pasar? Sometemos a los bebés, a los niños a un estrés completamente innecesario, ¿no? es común, a veces llegan al consultorio papás con incluso exámenes de laboratorio ya tomados por decisión propia, y en donde nosotros tenemos que hablar con ellos, ¿verdad? Y decirles, tranquilizarlos, que bueno, que la gran mayoría de los procesos febriles en pediatría van a corresponder a situaciones virales y que la gran mayoría de ellos van a resolver por sí solos. Y no quiero decir que no se les tenga que dar medicinas, que no se tengan que revisar, etcétera. Pero sí, al final del día es mientras menos medicinas se les pueda dar a los niños, es el objetivo.
pero cuando hay que darlas o emplearlas, se tienen que emplear. Y cuando se tienen que recurrir a antibióticos, es porque hay una justificación de ello, ¿no? Claro, y sobre todo es que mientras menos invasivos seamos, pues definitivamente es lo Ah, mejor, ¿no? ya veo a los niños así, Y ¿no? también, cuando, pues, es tu médico de confianza y te solicita estudios, pues sí realizarlos, ¿no? Porque también Claro, luego nos enfrentamos a eso, de que finalmente es un auxiliar diagnóstico, no te va a dar el diagnóstico. El diagnóstico nosotros lo vamos a hacer a través de la exploración y la historia clínica, sí. pero, pues, muchas veces sí nos apoyamos, ¿no? Y luego la respuesta de los papás es: "Pero, ¿para qué le hago el estudio si me vas a mandar lo mismo?", ¿no? Pero en algunos casos, pues sí son bastante útiles para poder dar un diagnóstico preciso, ¿no? Sí, y bueno, de estudios a estudios, obviamente estamos ahora en una temporada de enfermedades respiratorias en las que si tú sospechas o tienes sospechas de algún virus respiratorio, bueno, pues existen pruebas rápidas que ni siquiera se toman en sangre, ¿no? Sino que Claro. son nasales y Ya primero ya y deja que te interrumpa, pero ya no son como al principio, que ve sí, antes las pruebas nasales, pues, te introducían el hisopo hasta la súper faringe, ¿no? ajá, Entonces, superprofundo, y ahorita ya es algo más superficial y es más noble. son menos Claro, invasivas y cuando las dudas, persisten, entonces es como etapas, ¿no? claro, De ahí pasas a tomar estudios de sangre, pero ya en una situación justificada médicamente, ¿no? así es. Y no adelantarse a tomar estudios de sangre que, pues, a veces o muchas veces fueron innecesarios. Sí, y sobre todo un poco agresivos Ah, claro, para los pobre. niños, sí, si a nosotros los adultos nos puede generar estrés, decir que te van a sacar sangre, ¿no? Hay adultos que se desmayan, les baja la presión, pues imagínate a un niño, ¿no? O sea, no tampoco es mandar estudios por mandar, pero pues a veces sí son necesarios, ¿no? Pero pues en conclusión, fiebre no es igual a antibióticos y fiebre no es igual a estudios de laboratorio, ¿no? Y regresando un poquito a lo del tema que te decía que yo los iba preparando más o menos como al Ujú. mes, mes y medio por el tema de las vacunas, que es una reacción que les da mucho miedo a los papás. También es muy importante reafirmar que no tienes que evitar si a tu hijo le da fiebre por las vacunas. Bueno, Porque al menos me ha tocado ver 2 o 3 mamás que, están afuera del consultorio, apenas va a pasar el bebé a la vacuna y ya le dieron medicamento para que no le dé fiebre. bueno, hoy sabemos, esta es otra situación que también lo ya se sabía, pero después de la pandemia se confirmó más, con información más robusta, de que si tú empleas antes o poco tiempo después de que se le aplicó a la vacuna a alguien antipiréticos o antiinflamatorios, va a haber una disminución de la producción de anticuerpos, por las vacunas. Entonces, la verdad es que no se debería de emplear ni profilácticamente o previamente, ni después, sino que si hay necesidad de emplear antipiréticos en los niños, es solo si tenemos ya, fiebre corroborada, ¿no? Claro. Y también puede ser que a muchos niños no les dé fiebre a Nada. las vacunas. Eso no significa que la vacuna no sea efectiva, simplemente, pues, tu cuerpo reaccionó de forma diferente, Forma ¿no? diferente. Ahora, la fiebre después de una vacuna es mala, no, es el dato más, fidedigno, si por decirlo, de que su cuerpo está respondiendo y de que está produciendo anticuerpos, ¿no? Claro. Y hablando precisamente de las vacunas, ahí sí, la única contraindicación de vacunar es que tu niño, tu bebé tenga fiebre. Claro. ¿Por qué no? Porque vemos también muchas, tasas de no vacunación, porque van, al centro de salud o van a otro lugar y no quieren vacunar a los niños porque a lo mejor tienen moco o tos, Necesito. que son esos mocos y tos eternas que demoran en quitarse, ¿no? Sí. Pero, pues, ahí sí la fiebre contraindicaría la vacunación.
La fiebre sí sería y de hecho es una contraindicación relativa si nos vamos al libro, pues, y sí, al final del día, muchos esquemas de vacunaciones están incompletos porque en el centro de salud no quisieron vacunarlos, porque había un poco de tos, porque había, incluso ya estando sano, pero que había recientemente salido de un cuadro, infeccioso, qué sé yo, no se las quisieron aplicar, porque ya lo sintieron caliente, cosas por el estilo. Claro, y también luego, pues, van a poder, por ahí leer, ¿no? De que hay pediatras que te dicen: "No mezclar, medicamentos, no alternar medicamentos", pero, pues, finalmente, a veces en la desesperación, los papás recurren a una polifarmacia, ¿no? Entonces, tienen, 2, 3 antipiréticos, ya descubrieron que uno no es efectivo y que el otro sí, y a veces sí podemos llegar a un abuso del uso de medicamentos por la urgencia de querer bajar la fiebre. Sí, sí, va a haber, papás que van a empezar a alternar 2 3 medicinas, incluso para bajar la temperatura. Y, pero la gran mayoría de ellos es posible que se puedan estar controlando con medios físicos como los bañitos de agua tibia, eh, un antipirético y en algunas situaciones especiales lograr alternar 2, pero llegar a 3 o incluso un cuarto vía rectal para bajar las temperaturas es no sería lo más correcto, ¿no? Sí, claro, o sea, no significa que si le diste un antipirético, pasaron 40 minutos y de 38,9 le bajó la temperatura a 38,1, que no Ah, está sí, funcionando, ¿no? O sí. sea, porque es lo que nosotros queremos, ¿no? Tiene 38,9, le doy el antipirético, una hora después ya quiero que esté en 37 grados, ¿no? Sí, es como las llamadas, ¿no? Que estamos familiarizados con ellas o el mensaje, Pero fíjate doctor. que eso de las llamadas y los mensajes es de mucho peligro. ¿Por qué? Porque, nosotros no nos sabemos de memoria el peso de los niños, Ah, sí, y no, todos los an temas. todos los antipiréticos, la dosis va de acuerdo al peso. Sí, Entonces, por las prisas, podemos, dar una dosis que correcto. no es la correcta, o si ustedes en casa tienen una presentación del medicamento diferente a la que yo pienso que tienen, pues ahí podemos, ver muchos casos de sobredosis o de efectos secundarios por el mal uso, ¿no? Entonces, sí es muy importante ir la comunicación en la consulta, para que, pues, los papás estén completamente, pues, familiarizados con este tema, ¿no? Sí, regresando un poquito al punto que quería llegar era de la situación de: "Doctor, es que ya lleva 20 minutos que le di tal medicamento y no se le ha quitado la temperatura al niño". Digo: "Oye, a ver, espérame, ¿cuánto tenía? 38,8. ¿Y ahorita cuánto tiene? 38,3. Ya va bajando". Es el descenso de la temperatura es gradual y, bueno, hay que ir, con un poquito de paciencia también. Y bueno, el otro tema que comentabas, sí, a veces, ¿cuánto le doy de esto? Y yo así de, ¿cuánto pesa? No me acuerdo, ¿no? Y aún así, o sea, si nuestra mente está ocupada en otra cosa, Se aunque te dice cuánto pesa, podemos cometer un error, ¿no? O sea, sí, mira, yo generalmente sí en las consultas de niño sano, sí les recomiendo siempre que tengan un antipirético para, pues, una acción inmediata, y les voy poniendo la dosis, qué bueno que mencionas lo de niño sano porque la dosis que corresponde al peso actual. sí, Y, pues, a veces les digo, busquen la receta. ¿Por qué? O sea, porque, pues, no, la realidad es que no nos acordamos de cuánto pesan o qué edad tiene cada niño, ¿no? sí, Entonces,
pues a lo mejor que siempre tengan a la mano la receta, porque también se pierde muy fácilmente, o sea, tener a la mano cuál es la dosis que corresponde del medicamento de primera línea que podemos usar para la fiebre, ¿no? Es correcto. Y pues sí, las presentaciones luego de los medicamentos son pediátricas y esos requieren de una dosis, y luego las infantiles, que esas tienen otras dosis, ¿no? Entonces, tú pudieras estar dando una dosis correcta de cierto medicamento, pero en casa pueden tener el otro y podríamos sobredosificar, ¿no? Claro, también hay medicamentos que se llaman muy similares, nada Sí. más que varían 3 letritas más, entonces también eso luego puede generar mucha confusión, ¿no? Entonces, al final del día, esto es algo que es que no se debe de ver con la frivolidad que a veces, se ve, se debe de ver con una seriedad un poquito más Claro. serio. Y también, por ejemplo, no significa que no esté funcionando el antipirético, si a lo mejor bajó la temperatura por arriba de 38 grados y en 4, 5, 6 horas está otra vez por arriba de 38. Simplemente es la evolución de la enfermedad a la cual se está enfrentando el cuerpo. Así es. Y, lo que dijimos al principio, ¿no? Que es ir observando a los niños. Sí, eso es lo principal, ¿no? También, obviamente, la fiebre puede ir acompañada de disminución del apetito, de hipoactividad, pero, pues, también, así como la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, el reposo también es medicina, ¿no? Que Y eso le a veces, mm, porque también luego se preocupan las mamás, es que su festival es mañana y ahorita está enfermo, ¿no? Es que tiene, natación o fútbol y ya pagué todas las clases, ¿y cómo va a ir si está enfermo? Ya quiero que se le quite la fiebre para que se pueda incorporar a sus actividades, ¿no? doctor, de toda la colegiatura, del mes de la colegiatura que pago, solo el niño va 15 días, ¿no? Así es, digo, eso también luego pudiese ser otro tema, ¿no? Cómo tienen, regulado las, sobre todo las guarderías, el tema de los niños con la fiebre, ¿no? O sea, hay, guarderías maternales que tienen un muy buen protocolo, Mm. guarderías que tal vez no, pero, pues, también es muy importante que si su hijo tiene fiebre, pues, no llevarlo a una reunión social con otros niños, o a una guardería, o a un maternal, ¿no? Bueno, eso es la responsabilidad social que ya sabemos, que si tú ves enfermo al niño o con fiebre, lo correcto sería no llevarlo. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta, Gustavo, que, hay situaciones especiales. Doctor, ¿sabe que soy mamá soltera? Ahorita no está mi familiar, que si es su mamá, su abuela, para que se quedara cuidando al niño y Claro. no pude. Le di medicina y lo tuve que llevar. Y esas cosas ya uno no puede, eh, eh, meterse en eso, ¿no? Entonces, el tema de aquel papá que sí puede y tiene la posibilidad de no llevar a ese niño Y lo lleva, ¿no? y lo lleva, bueno, ahí sí ya cae en una irresponsabilidad social, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿no? Oye, y entonces, por ejemplo, ¿qué, algoritmo o qué consejo nos darías para que los papás, puedan actuar, cuando su hijo tiene fiebre? Bueno, Primero, el mantener la calma, que obviamente es imposible, aunque nosotros lo digamos, pero, pues sí es importante tratar de tenerla, ¿no? el algoritmo que a mí particularmente más me gusta es es el de la American Academy of Pediatrics, que es la Academia Americana de Pediatría. Y creo que todos, o sea, incluso los de Academia Mexicana y todas las el resto de las academias lo seguimos. Y es, primero, es tomar adecuadamente la temperatura, cosa que ya hablamos. Y si tenemos 38.0 °C o más, la siguiente pregunta sería, si tu bebé tiene 3 meses o menos de edad, aún simple y sencillamente teniendo la fiebre, ya es motivo
para sacar una consulta con tu pediatra o ir a un centro de atención médica. Si tu niño tiene más de 3 meses de edad y sí tiene fiebre, lo que te tienes que preguntar o lo que se tendría que hacer es ver, y aquí es en donde se cae un poco en subjetividades, y cuando hay dudas con respecto a esto, pues lo mejor es ir con tu pediatra. Pero si tiene más de 3 meses y tiene fiebre, tienes que ver que esté hidratándose bien, que esté tolerando bien la vía oral, que esté orinando. Sí, o sea, aunque no tenga apetito, pero que acepte los líquidos. Exacto. Y que esté orinando, que no tenga un patrón respiratorio anormal o que esté respirando bien. Ese es un tema un poquito más difícil para los papás, siento yo. Y que si hay dudas ante si está respirando bien o mal, acude con tu pediatra. Y lo otro, perdón, antes de que se me vaya el punto, es de que juntando estas 4 cosas, perdón, es que esté bien hidratado, tolerando la vía oral, respirando bien, que no esté irritable. Si juntas todo eso aunado a que hay signos obvios, evidentes, de que tiene un proceso de enfermedad, llámese escurrimiento de moco, congestión nasal, vómitos o diarrea, serían los criterios para decir: "Lo aguanto en casa". Pero si ya pasa más de 3 días con fiebre, entonces sí ya tendrías que acudir, con tu pediatra o un centro de atención. Regresando un poquito a lo que decías, eh, algo que no platicamos al principio, o no te pregunté, es, ¿por qué la fiebre es más intensa o frecuente en la noche a comparación con el día? Porque eso es algo que también vemos bastante. En el día están tranquilos, como que controlados, pues ya llega la noche, se para la fiebre y es ahí donde salen corriendo a los servicios de urgencias, ¿no? Es común ver en el consultorio, en el día de: "Doc, ayer, si lo hubieras visto ayer en la noche, estaba horrible, me dio mucho miedo, y ahorita está como si nada", ¿no? Ajá, ajá. Bueno, no es producto de la casualidad, de acuerdo con unas situaciones fisiológicas del cuerpo humano, la temperatura corporal es un poquito más o mayor en la noche. Entonces, si tú tienes un niño con fiebre, por algún proceso infeccioso, súmale la fiebre más la temperatura, que es un poquito más elevada en la noche, pues se va a disparar un poco más la Claro, sí. temperatura. Y ocurre otra cosa, importante con el sistema inmunológico, especialmente con unas cosas que se llaman citoquinas. Estas se liberan mucho más en la noche y es cuando ocurre más esto de la fiebre. En el día no hay tanta respuesta de citoquinas y este es otro punto para ver por qué en la noche empeoran. Y por último, diría yo, que existen algunas hormonas dentro de ellas el cortisol. Este es una hormona que ayuda a la inflamación es un antiinflamatorio, que circula mejor en el día y que deja de circular en la noche. Entonces, permite más a que haya fiebre. Entonces, sí, no es producto de la casualidad, existen ciertas cosas que harían que los niños pareciera que les da más fiebre en la noche, ¿no? Así es, sí, sí. Oye, entonces, digo, dividimos a los niños en 2 grupos, menores de 3 meses, Sí. mayores de 3 meses, ¿no? Siempre que tenemos un bebé menor de 3 meses Sí, y y presenta fiebre. sospechamos que tiene fiebre, lo primero que tenemos que hacer es, ver si no está sobrearropado. Ah, claro. Porque, pues, sí tendemos mucho a sobrearropar a los bebés, es una realidad, ¿no? Entonces, si vemos que no está, sobrearropado, corroboramos que hay fiebre, ese niño inmediatamente sí necesita Atención. atención, Sí, independientemente de cómo se vea clínicamente, es correcto. ¿va? Simple y sencillamente por la edad, y hay una explicación por ello. El sistema inmunológico de los niños menores de 3 meses es completamente inmaduro, y es más difícil que te den, ciertos datos
para que uno pueda identificar el foco infeccioso. Entonces, además de que existen, y tú lo sabes como neonatólogo, ciertas, particularmente ciertas situaciones bacterianas que todavía, pueden, persistir y que son parte de la flora de un proceso infeccioso que puede venir del Claro, aislamiento, ¿no? sí. Entonces, el niño que presenta fiebre y tiene menos de 3 meses, no tienes por qué esperar. Es un niño que necesita ser revisado por tu pediatra o un centro de atención, pediátrica. Pero la cosa cambia con el niño mayor de 3 Mayor de meses, 3 ¿no? meses, ¿no? Que lo vamos a dividir en niño, con un cuadro clínico, de alarma y un niño que está tranquilo. Dijiste que 3 días, 3 días. pero decirle a una mamá: "Oye, tienes que esperar 3 días y que tu hijo tenga fiebre", para ellos se les hace Eternos, ¿no? una eternidad, ¿no? Sí. Y pues a lo mejor si tú le dices eso, pues se desespera y es cuando va a buscar otra opinión y ya la otra opinión le manda a hacer estudios, le manda antibiótico directamente, pues donde todo se puede, descontrolar, ¿no? Sí, ahora sí que Pero obviamente ese papá, pues, tiene que tener la educación de cómo, controlar la temperatura, como, pues, lo mencionamos hace un rato, ¿no? sí, yo creo que, Gustavo, aquí sirve mucho esas visitas de niño sano que mencionaste. Es decir, hacer hincapié con los papás de que no solamente habría que llevar a los niños A pesar y medir, claro. a la consulta solamente porque está enfermo, sino que muchas veces a nosotros, especialmente conmigo, hay una cierta educación de: "Mira, ¿sabes qué? Qué bueno que lo trajiste, a consulta de niño sano", y de eso se trata, de: "Mira, puede haber fiebre o empieza a haber fiebre generalmente después del sexto mes, por lo regular es cuando empiezan las fiebrecitas, lo sabes, y, y es cuando nosotros empezamos esa educación de: "No te asustes, es normal, los niños van a tener fiebre, nada más checa estos datos y mientras el niño esté bien, quédate tranquilo. Si ves que ya se acerca el día 2 o el día 3 y persiste la fiebre, bueno, es momento de revisarlo", ¿no? Claro, y es que también hay muchas enfermedades que, pues, se manifiestan no al principio, sino después. Entonces, no nos otorgan a nosotros como pediatras, las herramientas suficientes para poder dar un diagnóstico, ¿no? O sea, sí hay papás que me dicen: "Pues ya como pasaron los 3 días, ya me estoy comunicando contigo", ¿no? O hay, mamás que dicen: "Ah, eso es que lleva 5 horas con fiebre y quiero que me lo revises ahorita", ¿no? Claro, no es una emergencia. No es una emergencia y vamos, caemos en que probablemente vamos a decir, pues ahorita no sé lo que tiene, eh, hay que esperar y pues eso es lo más complicado. Sí, porque a veces en las primeras horas que aparece la temperatura o la fiebre, la temperatura elevada o la fiebre, no se ve, no se ve, no hay evidencia de qué es lo que está pasando con el bebé, ¿no? Sí, ojalá Pues, tuviéramos una bolita de cristal y ya, algo ¿no? cristal, Claro, tiene esto, pero a veces hay que esperar y es entonces donde empieza a verse más evidente de que ya hizo diarrea o ya apareció moco, ¿no? Y es el camino que hay que seguir. claro. Y máximo, digamos que, ¿cuánto sería el tiempo permitido de fiebre? 5 días, 6 Bueno, días. de fiebre para alguna situación viral o bueno, existen aquí es en donde ya empezamos a hacer diagnósticos, en donde tú dices, bueno, si el niño salió positivo a una prueba de influenza, no me extrañaría verlo con 5 días de fiebre, ¿no? Y que la fiebre en un principio era de picos muy elevados Sí, y que era también es importante como que ustedes como papás tengan una bitácora de la fiebre, claro. ¿no? O sea, ir registrando, en qué horario, cuánto llegó a tener de temperatura,
para que de esa forma nosotros veamos cómo es la evolución, ¿no? Porque no es lo mismo que el primer día presente fiebre de 39 cada 4 horas, a que el cuarto día presente fiebre de 38.2 cada 12 horas, ¿no? O sea, Claro. significa que ya vamos en mejoría. Ya se va espaciando la fiebre, los picos febriles son menos elevados, ¿no? Esos son datos de junto con el bebé, lo revisas y Y también cuando se trata de una infección bacteriana que indicamos antibiótico, después de la primera dosis de antibiótico no vas claro. a padecer la fiebre, ¿no? Los antibióticos para contrarrestar un proceso infeccioso generalmente se llevan entre 2 y 3 días, a veces un cuarto día, siempre y cuando lleve la vigilancia, adecuada, eh, y obviamente que se haya dado el antibiótico adecuado, ¿no? Así es. Este, Y pues sí, o sea, sí, uno, aprender, el estado del niño, ¿no? claro. 2, una adecuada medición. Siempre primero evitar, sobrearropar y lo que decías del baño tibio. Y, pues, sí consideras que, pues, todos los papás tengan, un antipirético de primera línea con la dosis, siempre muy a la mano, ¿no? Para poder actuar. Y con visitas regulares a pediatra, ¿no? Con nosotros para tener, los últimos pesos y ser más óptimos o más precisos, con la dosificación de los antipiréticos, ¿no? Sí, para evitar una sobredosis porque, pues, aunque O una infradosis que no Aunque te aunque baje. parecieran que, pues, son medicamentos nobles, que se venden sin receta, pues, luego sí podemos llegar y ver casos de intoxicación, o que les va muy mal en las pancitas en el estómago, por el uso prolongado de estos medicamentos, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, ¿considerarías que un niño, mayor de 3 meses, sin datos de alarma, pues, poder revisarse? Que se Obviamente, previa educación de los papás, ¿no? Entre 24 y máximo 72 horas después de que inició el cuadro. Es correcto. Si es un niño mayor de 3 meses, pero que los papás lo vean irritable, con otros datos, pues, obviamente, sí la atención tendría que Ya. ser más corta, ¿no? A ver, repetimos o recapitulamos. Mayor de 3 meses, tiene fiebre, tranquilo, hacer las medidas que se tengan que hacer, darle su antipirético, y vigilar que esté tolerando bien la vía oral, hidratándose principalmente, tolerando bien comida, eh, que no esté irritable, que esté orinando y que hayan, datos obvios de que tiene gripita o que tiene diarrea. Pero si la fiebre ya supera o está próxima a llegar a los 3 días, ya es momento de revisarlo. Así es, ¿no? Y, pues, definitivamente mantener la calma es lo más, lo más importante. Ujú. Oye, y tú como infectólogo pediatra, digo, porque tal vez hay muchos papás o personas que desconocen ese término, aparte de la fiebre, ¿qué otras cosas ves tú en la consulta? Bueno, pues nosotros los infectólogos, somos especialistas en infecciones, ¿no? Y cuando hablamos de infecciones, hablamos de situaciones virales, situaciones bacterianas, situaciones parasitarias y también de hongos. Es lo que nosotros vemos y a lo que yo hago mucho hincapié, ¿no? Nosotros como especialistas en enfermedades infecciosas, lo principal es la prevención, Gustavo, Claro, ¿sí? El tema de vacunas es otro muy sí, importante que nos corresponde a los infectólogos, eh, con motivo de prevención de estas enfermedades que muchas veces estas prevenibles, son catastróficas, Gustavo, ¿no? Entonces, y que en muchas de ellas incluso no hay tratamiento, ¿no? O sea, y aquí es en donde tengo que hablar del sarampión, ¿no? sí. Oye, pero es que, el trabajo de ustedes puede ser difícil, ¿por qué? Porque a lo mejor te enfrentas a casos que ya tienen 5 o 6 días con evolución de la enfermedad, que han visto a varios médicos, que han recibido bastantes tratamientos, ¿no? O sea,
no tanto van contigo de primera instancia, ¿no? Sino ya bien multitratados. Sí, lamentablemente así es, Gustavo. A veces hemos tenido que enfrentarnos a casos en los que ya es un poco tarde, eh, y que requieren ya no un tratamiento convencional en casa, ¿no? Así es. Sino que ya requieren, antibióticos intravenosos, eh, cosa que queremos evitar a toda costa, ¿no? Así es. Sí, entonces aquí vamos a aprovechar y dejar todos tus datos de información, tus redes sociales, para que, pues, si en algún momento necesiten de un infectólogo pediatra, pues la verdad es que tú eres bastante recomendado aquí en la ciudad de Veracruz Gracias. y te agradezco mucho el que hayas venido acá con nosotros a platicar, porque te digo que es un tema que pues considero muy, muy importante y que tenemos que educar a todas las familias, sobre todo para el beneficio de los niños, ¿no? Encantado de haber estado aquí, Gustavo. Gracias por invitarme. Y no se olviden de activar las notificaciones y vernos en el siguiente episodio del Colecho. Y también si tienen temas de interés, háganoslo saber para, pues de esa forma, tomarlos en consideración para los siguientes episodios.